Shabbat Shalom, queridos hermanos, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a este tiempo maravilloso en donde vamos hoy a comenzar el estudio de la Parashá Emor. Y Emor en hebreo traduce hablar, también traduce como diles. Y esta porción es ya la número 31, hermanos. Es increíble lo rápido que se nos está pasando este ciclo de Torah. Y esta porción describe las reglas de pureza para los sacerdotes, relata los tiempos, los moedim del Eterno, los días santos, describe los preparativos para el encendido de la menorá y el pan del santuario, y cuenta, terminando la porción, la historia de un blasfemo dentro del pueblo y su final. Entonces, esta porción cubre desde Levítico capítulo 21, versículo 1, hasta el capítulo 24, versículo 23. Y esta porción tiene 63 preceptos. 33 de ellos todavía rigen en nuestros días. Siempre me gusta leérselos para que ustedes lo tengan pendiente. Y es que el sacerdote, hombre, no se impurifique por el fallecimiento de sus seres queridos, a excepción de los familiares cercanos. Leyes de duelo y que el sacerdote puede impurificarse por la muerte de sus familiares cercanos. Que el sacerdote no tome como esposa a una mujer prostituta. Que el sacerdote no tome como esposa a una mujer que no es apta para él, ni a una divorciada. Honrar a la descendencia de Aarón, o sea, los sacerdotes. No comer de la cosecha de Israel que aún no se les haya sacado el diezmo, ni demás regalos para los levitas. Y esto es muy importante, hermanos. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque muchas veces cuando recibimos nuestro salario, lo primero que tenemos que hacer es sacar el diezmo, y a veces es lo último que hacemos. Dice, no castrar ningún animal ni hombre. Uy, qué tremendo. ¿Y qué estamos haciendo hoy día con los animalitos? Y no decir de los hombres. Con el cambio de, lo voy a dejar entre paréntesis porque no quisiera que me quiten el video. No degollar a un animal ni su cría en el mismo día. No profanar el nombre divino del Eterno. Santificar el nombre de Dios. Cesar toda labor prohibida en el primer día de Pesaj. No hacer ninguna labor prohibida durante el primer día de Pesaj. Cesar toda labor prohibida en el séptimo día de Pesaj. No hacer ninguna labor prohibida durante el séptimo día de Pesaj. No comer harina de la nueva cosecha de cereales antes del 16 del mes de Nisan. No comer nada de la nueva cosecha de cereales antes del 16 del mes de Nisan. No comer nada de pan hecho de la nueva cosecha antes del 16 de Nisan. El conteo del Omer. Cesar toda labor prohibida en el día de Shavuot. No hacer ninguna labor prohibida durante el día de Shavuot. Cesar toda labor prohibida en el día de Rosh Hashanah o Yom Teruah. No hacer ninguna labor prohibida durante el día de Yom Teruah o Rosh Hashanah. Ayunar el día de Yom Kippur. Claro, sabemos que esto tiene algunas excepciones, como por ejemplo la mujer embarazada, los envejecientes, una persona que esté muy enferma y los niños. Cesar de toda labor prohibida en el día de Yom Kippur. No hacer ninguna labor prohibida durante el día de Yom Kippur. No comer ni beber nada el día de Yom Kippur. Cesar de toda labor prohibida en el primer día de Sukkot. No hacer ninguna labor prohibida durante el primer día de Sukkot. Cesar toda labor prohibida en el octavo día de Sukkot. No hacer ninguna labor prohibida durante el octavo día de Sukkot. Tomar el lulá durante el primer día de la fiesta de Sukkot y
habitar en la Sukkah en la fiesta de Sukkot. Esto nos enseña, amados hermanos, que todo lo que estamos haciendo ha sido instrucción del Eterno y es mandamiento. Entonces, amar es la raíz de la palabra amor y la podemos encontrar en el Strong 0559 y significa hablar, decir, pronunciar, responder, pensar o pretender. Y este verbo aparece en nuestra escritura 4330 veces. En esta porción vamos a ver cómo el Eterno nos habla y por qué nos habla. Y en el recorrido que vamos a hacer o que hemos venido haciendo durante toda esta semana, vamos a aprender cosas muy hermosas. Y todo el enfoque de esta porción maravillosa es sobre la santidad y la hermosura de la santidad. Tema que hemos venido viendo desde que iniciamos el libro de Levítico. Entonces, primera de Pedro 1:15 dice, pero ahora debe ser santos, por lo que el pacto renovado no está promoviendo que lo que aprendimos anteriormente, que Yeshua vino para ser el santo y que por su sacrificio, ¿verdad? Él santificó todo para que seamos vencedores viviendo una vida de pecado, pero donde todavía estamos pecando y veremos que venimos a la Torá siendo impíos, pero estamos llamados a la santidad. Yeshua es nuestro ejemplo, pero ahora, como dice el versículo de Primera de Pedro 1:13 al 25, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sé también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque está escrito, sé santos porque yo soy santos. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Yeshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Entonces, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Eterno permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, miren, se le voy a repetir este texto por si ustedes lo quieren leer nuevamente y meditar en él. Primera de Pedro 1, versículos del 13 al 25. Esto nos quiere decir que tú y yo debemos ser santos en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y pensamos, porque la fuente o base de todo aquí es que el Eterno nos escogió para ser suyos. Debemos ser santos porque yo soy santo, como dice Hashem,
en Levítico capítulo 19 y 20. Entonces, Efesios del 1 al 4 también habla de lo mismo. Pablo dice que como nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él, por lo que estos dos primeros capítulos van a hablar de las leyes de santidad para el sacerdote como ejemplo. El capítulo 21 dice, y dile a Moshe, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, diciéndoles que ningún sacerdote se hará impuro por cualquiera de su pueblo que muera, así que seas un conjunto de personas o grupo de personas aparte. Incluso la muerte o estar buscando una asociación cercana con la muerte era una forma de ensuciarse o impurificarse a sí mismo, porque el Eterno es la fuente de la vida y no hay muerte en él. Luz, él es luz y tiniebla. Él no tiene tiniebla, pero las tinieblas es un ejemplo del por qué la muerte es tan abominable para el Eterno. Entonces, en nosotros debe haber luz, porque Él nos escogió. Cuando comenzamos a caminar en la Torá, Él nos purifica y nos santifica. Entonces, el sacerdote no debía profanar su autoridad al no hacer calvas en sus cabezas o estropear los bordes de su barba o cortar tajos o marcar su carne. ¿Por qué? Porque esto era una práctica hecha por los pueblos paganos y era como ellos conmemoraban a los muertos. Una vez más, tenemos todo acerca de la santidad. El Eterno, quien nos está hablando a través de su palabra, y sabemos con la revelación de Yeshua, que es la Torá hecha carne, Yeshua habitó entre nosotros y nos dio una comprensión aún mayor de la Torá. Y en esta porción que cubre la santidad del sacerdote, entenderemos cómo la escritura nos dice que Yeshua viene por una novia sin mancha ni defecto. La Torá dice que el sumo sacerdote solo podía casarse con una virgen y va a hablar de los días santos y va a hablar del lugar santo, o sea, el Mishkan o el tabernáculo. El lugar santo tenía la menorá, la mesa del pan de la proposición y el altar de incienso. Así que todas estas cosas del capítulo 21 al 24 en Levítico son un enfoque de diferentes aspectos de la santidad que nos está hablando para que nosotros podamos verdaderamente ser un pueblo separado y un reino de sacerdotes. Entonces, es importante entender que tenemos la esperanza de la resurrección. Y se supone, hermanos, que nosotros no debemos llorar a los muertos como si nosotros no tuviéramos alguna esperanza, como hacen las personas del mundo. La Torá, como hemos venido viendo, nos permite un tiempo de duelo. ¿Por qué? Porque el Eterno es misericordioso y Él sabe que una pérdida de un ser querido es doloroso, puede ser desgarradora, pero aún así, nosotros no podemos llorar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, como si nosotros no tuviéramos ninguna esperanza. Los sacerdotes no debían dejar marcas permanentes en su cabello o en su cuerpo, recordando a sus muertos, y así comenzar a tatuarse para con ello conmemorar a sus muertos colocando sus nombres en su cuerpo, como están haciendo las naciones hoy día. El Eterno le está diciendo a los sacerdotes que no debían hacer estas cosas para que ellos fueran santos, o sea, apartados para el Elohim viviente y con sus acciones no profanaran su nombre. Entonces, en esta parasha también vamos a ver cómo no puede haber sustitución de la novia. La teología del reemplazo se cae totalmente. El Eterno escogió un pueblo para ser su esposa y le dio su manual de instrucción
la Torá, su ketuvá, para que se mantuvieran santos para él. Todas las promesas son para Israel. Entonces no podemos decir hoy que otro pueblo o institución lo ha reemplazado, porque estaríamos violando lo que el mismo Eterno estableció. Yeshua nos injerta en el pueblo de Israel. Es por esto que la norma de que el sumo sacerdote tenía que casarse solo con una mujer virgen es un simbolismo de Yeshua, quien viene a casarse con una novia limpia y sin mancha, o sea, una virgen, como explica Efesios 5:27. Entonces, el Eterno demanda estrictos requisitos de rectitud, obediencia y santidad para los que van a liderar su pueblo. Y Yeshua en su época reprendió a los sacerdotes por no practicar lo que enseñaban. En primer lugar, lo ocupaban ellos mismos. Ellos no enseñaban que el Eterno era primero en todo. Lo mejor y lo más puro, lo más santo, es para el Eterno. ¿Cómo están actualmente nuestras ofrendas para Él? ¿Verdaderamente Él está ocupando el primer lugar en nuestra vida? ¿Le dedicamos lo mejor de nuestro tiempo o solo el tiempo que nos sobra? Si no hay más que hacer, entonces venimos al Padre, o el día de reposo es el día más importante, el día en el que nos separamos de toda actividad y realmente se lo dedicamos a Él. Es un tiempo propicio para que examinemos nuestra relación con el Eterno. Él nos exige amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. ¿Ocupa en realidad el Eterno ese primer lugar en nuestras vidas? Entonces, Levítico 21:1 inicia diciendo, el Eterno dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, Emor, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por un pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, para ella se contaminará. Entonces, el sacerdocio tiene mandamientos y estatutos mucho más estrictos que el resto del pueblo, porque tienen doble rol. Su sagrado servicio en el tabernáculo y más adelante en el templo, y enseñar al pueblo a discernir entre lo que era limpio o tahor y lo que era tamei o inmundo. Ezequiel 44:23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces, esta alta posición les impedía entonces tocar muertos que los contaminaran o los volvieran en tamei. Por eso, solamente 5 familiares eran permitidos para que un sacerdote regular se contaminara. Padre, madre, hermana soltera virgen, su hijo y un hermano. ¿Por qué la hermana soltera o virgen? Porque la voluntad del Eterno desde la creación fue que el hombre dejara a su padre y se uniera a su mujer y fueran una sola carne delante del Padre. Ya la hermana casada estaba bajo la autoridad del esposo, no de los padres. Entonces es clara la intención de diferenciar a los sacerdotes del Altísimo, de los sacerdotes egipcios y de las demás naciones, que además de su vestimenta y trato especial con su cabello y barba, trataban de manera especial los cadáveres para hacer momificaciones rituales. Entonces, Levítico 21:4 dice, no se contaminarán con cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo, y no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. ¿Por qué? Porque las naciones hacían todo esto.
y los sacerdotes egipcios originaron una parte de estos mandamientos. Era costumbre raspar la cabeza de los egipcios en honor al sol, lo que se llamaba tonsura. Es curioso y lo estamos viendo en todas estas porciones. ¿Quiénes usan tonsura en sus cabezas hoy día? Una rama de los sacerdotes católicos. Al final de la clase les voy a mostrar una foto. Y esto lo hacen tomado de aquí, de los sacerdotes egipcios. Otro dato que podemos ver que es bien curioso e interesante era que los sacerdotes egipcios recibían título de pontífices. Entonces imagínense, hermanos, pontífices y tonsura nos llevan a una conclusión obvia. En realidad, ¿estamos siendo parte del pueblo escogido y separado del Eterno? ¿O estamos mezclando las costumbres de las naciones con las cosas santas, lo que es abominación? Muchas de las penalidades, como la de la hija del sacerdote, de acuerdo con la tradición judía, se establecieron como penas muy severas con el fin de causar temor y evitar conductas que más adelante afectarían el servicio sacerdotal del Padre. ¿Por qué? Recordemos que Levítico 21:6 dice que santos serán a su Dios y no profanarán el nombre del Eterno, porque las ofrendas encendidas para Adonai y el pan de su Dios ofrecen. Por eso todos serán kadosh, santos, y tantos, y para ser santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, o sea, divorciada, porque el sacerdote es santo a su Dios. Entonces, vemos aquí que el sumo sacerdote tenía todavía instrucciones, o sea, leyes mucho más elevadas. Dice el Levítico 21:10 que el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubriría su cabeza ni rasgaría sus vestidos. La pregunta es, entonces, ¿por qué Caifás, el sumo sacerdote en el tiempo de Yeshua, lo hizo? Él mismo se descalificó como único sumo sacerdote delante del Eterno. Sabemos que Caifás, en realidad, esa función que él estaba haciendo era ilegal porque él no era de la línea de Aarón. Él compró la posición, pero aún compró la posición. Cuando él rasgó sus vestiduras, él mismo se descalificó. El sacerdocio, levítico pasa al sacerdocio de Melquisedec en ese momento, como afirma el libro de Hebreos. Esto no quiere decir, hermanas y hermanos, que ya el sacerdocio levítico no va a existir. Recordemos algo muy importante. De acuerdo a lo que dijo el Eterno, el sacerdocio levítico, o sea, de la línea de Aarón, es por la eternidad. Lo que sucedió aquí con Caifás es algo distinto. El sacerdocio, él se descalifica y el sacerdocio entonces pasa a Yeshua, pero por la orden de Melquisedec. Entonces, Levítico 21 afirma que el sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras. Caifás lo hizo y es interesante que en la Mishnah o en la tradición oral judía se relata que un Yom Kippur, una cinta de color rojo era atada a la cabeza del chivo enviado a Azazel, o sea, y la otra parte de la misma cinta se conservaba en el santuario, en la puerta del templo. Esta cinta se tornaba de roja en blanca y era una señal que esperaban con ansiedad los judíos. ¿Por qué?
porque ellos interpretaban que si se tornaba de rojo a blanco era porque el Eterno había recibido la ofrenda por los pecados y los pecados del pueblo habían sido perdonados. Entonces, es interesante que la misma Mishnah afirma que 40 años antes de la destrucción del templo, nunca más la cinta se volvió blanca. Y existe una relación perfecta. Aunque ellos no aceptaron a Yeshua como Mesías y Salvador, después de su sacrificio, 40 años antes de la destrucción del templo, no fue aceptado ningún otro sacrificio por expiación por los pecados. Tremendo eso, hermanos. Entonces, el templo de Jerusalén no ha sido reconstruido en estos 2000 años por la voluntad del Eterno. Yeshua es hoy nuestro sumo sacerdote y solo hasta que regrese y entre de manera triunfal al nuevo templo para reinar sobre toda la tierra, veremos de nuevo la gloria del templo. Entonces sabemos que un tercer templo será construido porque todas las profecías bíblicas tienen que cumplirse. Pero en este templo se sentará el anti-Mashiach. Los sacerdotes tenían la excepción de tocar los cadáveres de las personas más cercanas a él. Padre, madre, hermano, hijo y hermana virgen. Pero el sumo sacerdote no tenía permitido impurificarse, aunque se tratara de sus padres. Entonces, la casa entera del sumo sacerdote debía dar buen testimonio al pueblo. Eso lo podemos encontrar en Levítico 21:15. Entonces, rechaza el Eterno a las personas con discapacidades de ninguna manera. En Éxodo vimos cómo los mandamientos después de las tablas dadas a Moisés comenzaron precisamente por la protección del Eterno a los más débiles. Recordemos que el Eterno mostró el tabernáculo celestial como muestra a Moisés para que se construyera el tabernáculo terrenal. Y en el tabernáculo celestial, en la Nueva Jerusalén, y desde el milenio, sabemos que nadie tendrá defecto físico de entre los hijos de Israel, como nos relata Isaías 35:4, que dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Elohim viene con pago. Adonai mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir esto? Que nosotros en la Nueva Jerusalén, con el cuerpo glorificado que vamos a tener, ya no tendremos ni enfermedades ni defectos físicos, pero tampoco la muerte nos va a tocar. Entonces, ¿cómo se profanaban entonces las ofrendas? Estando en un estado tamei o inmundo, si hemos venido estudiando, y yo sé que sí, todas las últimas parashot, podemos entender cuáles cosas hacían impura a una persona y también la duración del estado de impureza. ¿Por qué se nos dice siempre que al caer el sol era que la persona tenía que hacer un mikveh y se declaraba limpia? Porque comienza un nuevo día. La escritura dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y vamos a ver más adelante en este estudio otra razón poderosa del por qué la purificación era recibida al caer el sol. Cuando se estudian todos estos mandamientos, hermanos, un pensamiento viene a nuestro corazón. ¿Cuánto se ha perdido el temor al Eterno? No sé si ustedes en estos últimos tiempos se han hecho esa pregunta.
O quizás usted mismo haya dicho, ya no hay temor. Estamos viviendo en un mundo tan endurecido por el pecado que aún los que amamos al Eterno nos presentamos delante de Él con irreverencia, creyendo que podemos agradarle. Y esa es la razón por la que piensan muchos que sus mandamientos son extremos, que son absurdos, que no se pueden cumplir. La bendición de la Torá es precisamente traernos al pensamiento del Todopoderoso y comprender su grandeza y su santidad. Nosotros no nos podemos presentar delante de su presencia de cualquier manera, amados. Y encontramos de nuevo la memra, o sea, la palabra hecha viviente de Adonai, Yeshua, hablándonos de que los mandamientos no son gravosos. Hermanos, miren qué bello lo que dice el Targum de Onkelos en Levítico 22:9. Dice, guarden pues la carga de mi menra para que no se hagan culpables a causa de él. No sea que así mueran cuando la profanen. Yo, Jude y Badgey, que lo santifico. Se los voy a leer otra vez más despacio. Guarden pues la carga de mi menra para que no se hagan culpables a causa de él. No sea que así mueran cuando la profanen. Yo, Jude y Badgey, que lo santifico. ¿Quién es la menra de Adonai? Su imagen visible, Yeshua. Y de acuerdo con lo que nos está diciendo aquí el Targum, hay una diferencia entre la palabra que habla el Eterno y la palabra enviada en forma de hombre como presencia visible. Sabemos que Yeshua es la menra de Adonai, su palabra, su imagen visible. ¿Cuál entonces es la carga que nos está diciendo aquí que llevemos? Mateo 11:28 nos da la respuesta. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo entre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, definitivamente, el Eterno es único, es especial, es maravilloso. Él sabía en su infinita sapiencia, en su infinita sabiduría, que muchos tratarían de añadir o quitar a su Torah, a su palabra, creyendo ser más santos de lo que realmente fue ordenado. Yeshua nos dio la verdadera interpretación de la Torah y debemos seguir sus pasos. Y recordar siempre, amados, que su yugo no es una carga y es ligero de llevar. Entonces, en los mandamientos para los sacerdotes, el Eterno nos está mostrando cómo funciona el concepto de autoridad. Solo quienes estén bajo la autoridad del sacerdote podían comer las cosas sagradas. El huésped y el jornalero no podían, porque no eran considerados parte de la casa del sacerdote o que estaban bajo la autoridad del sacerdote. Ahora, y miren esto, la hija casada de un sacerdote con un extraño tampoco podía comer. En cambio, si la hija, esta misma hija que estaba casada con un extraño, regresaba a la casa de su padre, el sumo sacerdote, y volvía a estar bajo su amparo, podía comer. El esclavo comprado por dinero podía comer del alimento sagrado. Entonces, recordamos la ordenanza de Pesach. ¿Qué nos dice la instrucción de Pesach?
que solamente los hijos de Israel pueden participar de la ordenanza de Pesaj. Y muchos hoy lo califican esto de injusto, como que el Eterno quizá tiene acepción de personas, pero el Eterno lo sabe todo. Y Él tiene su camino y Él es quien establece sus reglas. Entonces, compartir la enseñanza de Pesaj, podemos hacerlo, pero Pesaj es una conmemoración única y exclusivamente para los que ya son pueblo. Esto no es una fiesta para evangelizar, ni déjame llevar a mi primo porque es mi primo, yo quiero que esté allí, ni déjame invitar a mi mejor amiga porque ella es mi mejor amiga, yo quiero que ella participe. Estamos trayendo oprobio para esas personas, porque el Eterno es claro. Cuando estas personas entren en pacto voluntariamente y de todo corazón, entonces van a participar de las cosas santas. El Eterno los santifica como nos santificó a nosotros y como santificó a los sacerdotes. Tampoco los animales podían tener defecto para las ofrendas, aún los que iban a ser sacrificados para el Eterno, porque para el Eterno debe ser todo lo mejor, todo lo mejor, todo lo más agradable a la vista, lo perfecto, lo bueno, debe ser para el Eterno. Tampoco, si se iba a llevar una ofrenda, se podía recibir nada de las naciones paganas, como por ejemplo, oh mira, mi vecino me está regalando una vaca, yo la voy a ir a llevar a Adonai. Eso no funcionaba así, amados. Porque, vuelvo y repito, para el Eterno todo lo mejor. No podemos llevarle al Eterno nada que sea de dudosa procedencia. Todo lo que va a hacer para Él, nosotros tenemos que saber de dónde viene, cómo se hizo, cómo se preparó, porque Él lo ve todo. Y a pesar de que quizá lo estamos haciendo para agradarle, también tenemos que ser obedientes. Y hay cosas que nosotros no podemos presentarle al Eterno. ¿Cómo profanamos el nombre de Adonai? Hoy muchos enseñan con relación a eso. Muchos enseñan que es que no podemos decir el nombre sagrado. Pero si en realidad nosotros nos ponemos a profundizar un poco, sin entrar en yo tengo la razón y tú tienes la razón, no. Amados, si usted tiene tiempo estudiando conmigo, usted sabe que yo nunca ni voy a hablar mal de otra religión, ni voy tampoco a decirle a usted que usted tiene que ir a pelear para defender, al contrario. La Torá se defiende sola. Entonces voy a volver al pensamiento. Si profundizamos un poco y el Eterno da sus nombres, porque recordemos que Él se presenta con un nombre de acuerdo al atributo del que Él está hablando o que se está estableciendo en ese momento. Pero si Él no quisiera que nosotros supiéramos sus nombres, no lo diera. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cómo profanamos el nombre del Eterno? Afirmando que somos sus hijos y siendo un mal testimonio a las naciones. También cuando usamos su nombre para dar veracidad a nuestras palabras o acciones, como por ejemplo, yo te juro por que es así. No, amados, nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Nosotros no podemos usar el nombre del Eterno para que los demás nos crean
o para afirmar algo. Su sí debe ser sí y su no debe ser no. Entonces, nosotros somos la luz del Eterno. Y siempre lo he venido repitiendo en estas últimas enseñanzas. Israel no fue escogido porque haya sido el mejor pueblo, porque hemos visto a través de toda la Torá los defectos, las faltas, cómo cayeron y se levantaron una y otra vez. El Eterno escogió a Israel para ser su pueblo separado por la promesa que le dio a Abraham, para así el pueblo fuera luz en el mundo y que las naciones lo pudieran conocer a él, no a Israel, a él, al Elohim de Israel. Entonces, si usted y yo estamos diciendo que somos parte de ese pueblo, tenemos que tener cuidado con nuestras acciones y con el testimonio que nosotros estamos dando. Tenemos que ser cuidadosos, amados. Entonces, regresando al Targum, el Targum afirma que quien dio la orden de muerte fue la Menra de Adonai, su imagen visible. No se sabe si el hecho de haber sido el blasfemo hijo de israelita y egipcio, como especifica el texto que se lo voy a leer ahora, fuera un determinante de la conducta del joven que era blasfemo o que blasfemó contra el Eterno, pero en hebreo es claro que él blasfemó y maldijo el nombre del Eterno. Por eso decía hace un rato, ¿cuánto hemos perdido el temor al Eterno? ¿Por qué? Porque hoy en día no se ven estas acciones. Cuando se trata su voluntad y su pensamiento, sin ningún respeto, poniendo al Eterno por debajo del pensamiento de los hombres, también blasfemamos su nombre. Entonces, miren lo que dice Levítico 24:10 en el Targum. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió de entre los hijos de Israel, y el hijo del israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y a su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Adonai. Y Adonai habló a Moisés diciendo, saca el blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Elohim llevará su iniquidad, y el que blasfemar el nombre de Adonai se ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Entonces, por eso vemos que el Targum dice que quien dio la orden de muerte fue la Memra, o sea, Yeshua. Tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces creemos que blasfemar el nombre del Eterno es solamente maldecirlo. Si yo estoy dando mal testimonio, si yo estoy aplastando a un hermano que está caído en vez de ayudarlo a levantarse y restaurarse, yo estoy blasfemando el nombre del Eterno. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas, porque estas cosas son muy delicadas. Y a pesar de que hoy en día no va a haber un grupo de personas que nos van a apedrear, yo le temo más a la muerte espiritual que a una muerte por apedreamiento, porque la muerte espiritual me separa totalmente del Eterno. Entonces, ojo con esto,
porque el que esta porción terminara con ese relato tiene un significado muy importante para nosotros. Nosotros tenemos que ser la bandera, el sello, esa tarjeta de presentación del Eterno donde quiera que nosotros vayamos. Y no ponerlo a Él en vergüenza, sino levantar su nombre. ¿Por qué la palabra dice que aún sean hijos de Aarón, si había algún defecto físico, no podían ejercer como sacerdote? Porque cada defecto que se detalla en la escritura es una referencia a un problema espiritual. Los sacerdotes que no cumplían con el estándar de actitud física podían realizar muchas tareas en el templo sagrado y podían comer de la comida santa, pero ellos no podían ejercer como sacerdotes. Entonces, este capítulo también trata de todo esto. Y vamos a ver el por qué. Recordemos algo, hermanos. El Eterno no tiene preferencia con nadie. Él incluso sabe qué persona van a ser con una carencia o un defecto físico. Pero recordemos que eso tampoco estaba en los planes del Eterno. El Eterno creó el universo perfecto. Creó un ambiente perfecto para que nosotros viviéramos. La decadencia y la muerte no eran naturales al principio. La muerte fue una aberración traída a este mundo por el pecado de Adán y Eva. Absolutamente nada en nuestro universo está exento de lo que sucedió allí. Si usted analiza muy cuidadosamente lo que dice el libro de Génesis, usted se va a dar cuenta que con el pecado de Adán y Eva, no solamente ellos y nosotros, que somos su descendencia, fuimos afectados. Dice que la tierra y los animales también. O sea, ese pecado afectó todo lo que es el universo, trayendo muerte y descomposición. Incluso el carácter del hombre y de los animales se alteró, se cambió. ¿Qué nos trae consuelo hoy día? Que sabemos que el Eterno en su infinita misericordia tenía en sus planes a Yeshua para que todas las cosas pudieran ser restauradas a través de su sacrificio. Entonces, a raíz de eso, nacen personas con defectos físicos. No es que el Eterno está castigando a nadie, jamás piense eso. Mire, yo he oído con dolor personas que dicen, oh, pero mira que mi hijo nació con tal cosa, ¿por qué yo? ¿Por qué Dios hace eso conmigo? No, eso no estaba en los planes del Eterno. También tenemos que recordar que Él no nos da carga que ninguno de nosotros podamos llevar. Entonces, no hay nada, hermanos, más impuro que la muerte. Por eso es tan importante que cuando Yeshua muere, la escritura dice que Él venció la muerte. Ya nosotros no estamos destinados a morir. Vamos a morir los que quizá tengamos que morir, porque si Él llega antes de, quizá no tengamos que pasar por una muerte física. Pero aún muriendo, ya nosotros tenemos la promesa de vida, de la resurrección. Y debemos sentirnos alegres por eso. Por eso al principio decía que cuando nosotros se nos muere un ser querido, debemos llorar y debemos guardar el luto, pero no llorarlos como si nosotros no tuviéramos esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza y tenemos promesa.
Y esas promesas y esa esperanza vienen de un Elohim que siempre, siempre y siempre cumple su palabra. Entonces, ¿por qué sacerdotes con defectos no podían ejercer? Vuelvo y repito, cada uno de esas imperfecciones físicas eran un reflejo de un problema espiritual. Y lo vamos a ver ahora. Israel estuvo muchas veces cautivo por sus enemigos. Sus enemigos mutilaron a muchos de los que ejercían sacerdocio. Y es triste, amados. Mire, la historia lo relata. Les sacaron los ojos, les cortaron las extremidades, les rompieron las manos, los pies en la batalla, incluso les mutilaron los testículos. Cuando el Eterno los entregó, estaban impedidos por esta ordenanza de ser sacerdotes que ofrecieran el pan de su Dios. Y en esta porción vamos a ver el por qué ellos no podían entrar a ministrar al templo habiendo limitaciones que la escritura les llama defectos. Entonces, en la Torá, solamente los levitas podían ser sacerdotes, únicamente de la línea de Aarón. El Eterno profetizó que vendría un día cuando toda la casa de Jacob vendría a ser un reino de sacerdotes. Ahora, Éxodo 19:5 dice, ahora si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, y ustedes serán un reino de sacerdotes para mí, una nación santa. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Entonces, el sacerdocio levita en la actualidad todavía no está restaurado, pero viene el tiempo en que lo será y volverá a ministrar en el templo milenial. Sin embargo, en el proceso de su restauración y antes de que se vea físicamente ya, hoy ha empezado un tiempo de retorno y de restauración de los creyentes en Yeshua. Y es necesario que nosotros caminemos en obediencia a la Torá y así empezar a cumplir funciones sacerdotales o como levitas, cómo enseñar la Torá. Entonces, sin embargo, ya desde tiempos de la antigüedad habían defectos físicos. También hay espirituales que impiden a estos creyentes pertenecientes a la casa de Jacob a ministrar en el templo. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos y el por qué el Eterno habló de la manera que habló. Dice, nadie con un defecto puede acercarse. Levítico 18. Ni ciego, ni cojo, con rostro mutilado o extremidad muy larga. Vemos aquí que el primer defecto era ser ciego. La palabra en hebreo para ciego es abar, que viene de la raíz primaria y la puede encontrar en el Strong en el 5785 y nos habla de tener una película sobre los ojos, o sea, una persona ciega. Un ciego espiritual es alguien que tiene ese velo, esa película sobre sus ojos, es decir, es un velo que no le permite ver ni el mundo físico ni el mundo espiritual como es. Entonces el sacerdote no podía ser ciego. El que sirve el pan del Eterno debe tener visión en el sentido espiritual, ser capaz de ver el mundo espiritual. Fíjense, ¿quién era el que tenía que determinar si una persona tenía lepra y cuándo era sanado por lepra? Era el sacerdote. Si un sacerdote ciego se le presenta a un leproso, ¿cómo podía evaluar al leproso? ¿Cómo podía declararlo limpio o impuro?
No podía. Yeshua dijo en Juan que lo que nos impide ver la verdad y el mundo desde la perspectiva de la verdad es el pecado. Pedro dijo que el pecado nos hace tener miopía. Entonces, un sacerdote ciego no podía ejercer. El segundo defecto para ministrar era ser cojo. Y cojo en hebreo es la palabra en el Strong 6455 y también 6452. Y es piseac, cojo o lisiado. Y viene de la raíz pasac, que significa brincar. Figurativamente, saltar por encima o librar, vacilar. También, literalmente, cojera. Alguien que brinca, alguien que anda, alguien que claudica. Entonces, aquel sacerdote que anda continuamente saltando, también puede ser un creyente, sobre sus propias responsabilidades como hijo del Eterno, es un cojo. Aquel que constantemente vacila sobre lo que la Torah le manda y se vive excusando entre maneras, sus maneras, mis pensamientos, que el Espíritu me habló, como interpreta la Torah, porque lo hace de acuerdo a lo que le conviene, a sus intereses, es un cojo. Hebreos 10:23 dice, continuemos agarrados fuertemente sin vacilar a la esperanza que reconocemos, porque el que hizo la promesa es digno de confianza. Un verdadero levita, genuino, hermanos, no retrocede. ¿Qué decía Yeshua cuando andaba con sus discípulos? Que aquel que mira atrás no era digno de seguirle. Entonces nosotros tenemos que persistir hasta el final, resistir. No importa la circunstancia, no importa la oposición, no importa la tribulación. Y quizás usted diga, Marley, pero es muy fácil para ti decirlo. Hermanos, nadie sabe cuántas veces un maestro, un rabino, un pastor tiene que dar una enseñanza y quizá tiene el corazón partido. Pero se hace porque le hemos creído al Eterno, aquel que hizo la promesa y aquel que nos dijo, yo soy Yud y Evangelito Elohim. Ustedes recuerdan a Aarón cuando murieron sus dos hijos. ¿Qué le dijo al Eterno? Cuidado con llorar. Cuidado con entrar en luto. ¿Qué hizo Aarón? No comió, pero respetó la palabra del Eterno. Él no fue cojo. Entonces, una persona con este defecto no puede ministrar. El que confía en la roca, que es Yeshua HaMashiach, jamás va a vacilar. Por eso, hermanos, muchas veces yo digo que aquel que realmente no ha tenido un encuentro con Yeshua, no lo conoce. Porque aquel que tiene a Yeshua en su corazón es una persona firme. Jamás es una persona de doble ánimo. El cojo espiritual es aquel de doble ánimo. Hoy piensa una cosa, hoy dice una cosa, mañana piensa otra, mañana dice otra, hoy actúa de una manera, mañana usted ve que actúa de otra forma. Nunca va a llegar a tener estabilidad. Y esa persona no es digna de confianza, hermanos. Un cojo nunca podrá ministrar en el santuario del Eterno. El tercer impedimento para ministrar, rostro desfigurado. Y esto nos habla de dos caras. Esto nos habla de hipocresía, de vivir de apariencia. Lucas 6:40 dice que un discípulo no está por encima de su rabino, sino que cada uno, cuando esté completamente entrenado, será como su rabino. Así que, ¿por qué ves la astilla
que está en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo. Lucas 6:42 también dice, ¿cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la astilla que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves el tronco que tienes en tu ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y después verás claramente para poder remover la astilla del ojo de tu hermano. Aquel discípulo que solamente anda viendo los defectos de los demás, pero nunca mira los propios, es un hipócrita. Ese tiene el rostro desfigurado. Ese no presenta nunca, hermanos, su verdadera cara. Lo que muestra es una apariencia de falsa santidad que no es genuina. Y hermanos, como hijos del Eterno, y como hemos aprendido, no debemos ver la astilla en el hermano, a menos que sea para que nosotros lo ayudemos a levantarse y a restaurarse. Para poder hacer eso, primero debemos ver nuestros propios defectos, nuestra propia viga, nublando nuestro ojo, corregirla y entonces así poder ayudar a los demás, pero con amor, sin dañar, restaurando, porque la base del ministerio de Yeshua es la restauración. Y siempre utilizando consejos sabios de la Torá, no de mi propio pensamiento. El cuarto impedimento es una extremidad muy larga. Estará, raíz primaria, prolongar, ser deformado por exceso de un miembro, estirado, sobrado, algo que está de más. El de extremidad larga es el sobrado, el estirado, es decir, aquella persona que se siente más grande que otra. Puede ser esto en lo espiritual, es decir, aquellos que creen saber más que otros, que se manejan y viven como si todo lo sabieran, como si manejan y hacen y cumplen todos los mandamientos, pero entonces viven señalando y juzgando al hermano y al que ellos consideran que no lo está haciendo. Lucas 22:25 dice, pero Yeshua les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y aquellos en autoridad sobre ellos son dados el título de benefactores, pero no así con ustedes. Por el contrario, el mayor entre ustedes se haga como el menor y el que gobierne como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que se reclina a la mesa o el que le sirve? Es el que se reclina a la mesa, pero yo mismo estoy entre ustedes como uno que sirve. Toda aquella persona que entre los demás se siente superior, que mire a los demás de reojo, con altivez, nunca podrá servir al Eterno. La humildad debe ser la base de todo ministro o sacerdote del Eterno. El sacerdote no puede tampoco ser mutilado. La palabra hebrea se traduce en algunas versiones como desfigurado del rostro. Y en referencia a esto, también se habla de una mutilación nasal, o sea, no tener nariz. Un ministro del Eterno debe tener la nariz para ejercer su ministerio. ¿Saben por qué? Porque la nariz representa el discernimiento. Entonces, ni un hombre que tenga pie quebrado o mano quebrado tampoco podía servir en el tabernáculo y más adelante en el templo. Shever Rehuel es pie fracturado y Shever Ya es mano fracturada. El miembro fracturado no logra movilizarse, pierde su capacidad de obrar. El fracturado de manos y pies sabe mucho, pero nunca actúa. Critica, pero nunca hace. Señala a otros,
pero no del ejemplo. Recordemos que el pie representa nuestro caminar y nuestra mano, nuestras acciones. Entonces, Santiago 4:12 dice, hay tan solo un dador de la Torá. Él es también el juez, con el poder para salvar o destruir. ¿Quién crees tú que eres juzgando a tu prójimo? El que vive criticando, juzgando, señalando, pero en ninguna manera obra con su caminar recto o con su accionar de hacer o edificar, nunca podrá servir en el templo del Eterno. Y hermanos, yo no estoy diciendo aquí que no es que nosotros no podemos juzgar una acción, pero recordemos que todo tiene que ser para edificación. Ahora, si la persona, hay un protocolo para una persona que está en pecado, si la persona no reacciona al final del protocolo, que sabemos cuál es, primero se le habla, se busca testigo, si al final la persona no reacciona, entonces se separa. Pero nosotros tenemos que hacer todo lo posible por levantar al caído y por restaurar a ese hermano. Las manos hablan de las obras de nuestro trabajo, nuestra devoción y servicio al Eterno, y los pies hablan de nuestro caminar. Al sacerdote no se le puede quebrar la mano ni el pie. La palabra para ambos miembros es la misma, fractura. El ministro debe tener manos y pies fuertes espiritualmente hablando. Debe usarlos tanto para ayudar a otros como para mantenerse firme en la vida. Deben tener las manos limpias en cuanto al giro espiritual. El Eterno quiere que nosotros también tengamos manos limpias. ¿Qué dice el Salmo 24, 4, 5? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Eterno y justicia del Eterno de salvación. Pie que no se quebranta, sacerdote que da pasos firmes, que no se mueve por doctrina de hombres, sino solamente por la Torá de Adonai. Una ruptura de carácter nos impide ayudar a los demás o permanecer firmes por mucho tiempo. Y el próximo impedimento es el jorobado. En hebreo, given, de una raíz que ya no se usa y que significa que está arqueado o contraído. Un jorobado es aquella persona que solamente mira hacia abajo. No puede mirar hacia arriba porque no, la joroba no le permite levantar fácilmente su cabeza. Entonces, un jorobado espiritual es alguien que constantemente vive viendo solo hacia la tierra, lo terrenal. Nunca mira lo espiritual. Solo logra ver lo que ve. Tremendo eso, ¿eh? Solo logra ver lo que ve. ¿Y qué es lo que ve? Lo terrenal, la tierra. Aquel que solamente vive poniendo su mirada en lo terrenal, en lo temporal, en lo que parece y aquello que muere, lo que perece, es un jorobado espiritual. Entonces el sacerdote no puede tener joroba. La sola imagen mental basta para comprender este defecto. Nadie con una carga permanente que desfigura o afecta su personalidad puede servir al Eterno. Y esto también habla de los que están llenos de rencor, envidia, enfado o cualquier otro elemento que llevamos como carga sobre nuestros hombros y que distorsiona la imagen de Yeshua en nosotros. Todo eso es una joroba espiritual. El próximo es el enano. En hebreo, dagde. También traduce como triturado, pequeño, delicado, enjuto de carne, molido como polvo. El que fue triturado, el que nunca creció, el que nunca maduró, se quedó enano. Para aprender a pescar o ser pescadores de hombres, como discípulos de Yeshua, hay que buscar en aguas profundas,
tenemos que crecer espiritualmente. El enano espiritual nunca va a buscar la profundidad en la palabra. Siempre se va a quedar con la leche espiritual o en la orilla. Nunca buscará ni le va a interesar la madurez espiritual. Usted no ha conocido hermanos así, que por más que tú tratas, pero ven, vamos a aprender, vamos. No. Se sientan en una silla, hermanos, y de ahí no crecen, no avanzan. El enano espiritual jamás podrá servir en las cosas de Adonai. El sacerdote no puede haber sido empequeñecido. Y esto es más que evidente. Quien no ha crecido espiritualmente no puede servir al Eterno. El enanismo espiritual no debería ser la norma dentro del pueblo del Eterno. Nosotros estamos llamados a crecer espiritualmente con cada porción que estudiamos. Si no estamos creciendo, es señal de que hay algo que no va bien. Porque la Escritura dice que como hijos del Eterno vamos de aliyá en aliyá, subida, en un constante crecimiento espiritual. El próximo impedimento son las cataratas en los ojos. Este es similar al ciego, pero no es igual. En hebreo es tebalul. Y en el sentido original de fluir una catarata o una nube. El ciego tiene un velo. Este tiene una nube. Las cataratas en los ojos son opacidades del cristalino que impiden la visión sin llegar completamente a ser ciego. O sea, la persona mira como nublado, como si fueran sombras. Antes de ser sanados y restaurados por completo, de acuerdo al relato de Marcos 8:22, el ciego que le llevaron a Yeshua no veía, él veía como nublado. Recuerdan que él le dijo a Yeshua que él veía como árboles, como luces, como árboles que caminaban. Pero Yeshua puso sus manos sobre los ojos del ciego otra vez y entonces él vio claramente. El que tiene cataratas en sus ojos ve como nublado. Y es por eso que todas las religiones les parecen iguales y buenas. Cuando Yeshua nos toca verdaderamente, hermanos, vemos a la perfección. Podemos diferenciar a plenitud lo que es bueno de lo malo. Hermanos, cuando tú realmente tienes un encuentro con Yeshua, es como que llega a tu vida una llenura que tú sabes que ya no necesitas nada más. Entonces, el sacerdote no puede tener una nube en su ojo. La palabra nube proviene también de la palabra que les dije, tebalul, y también significa confusión. La forma en la que nosotros vemos la vida y presentamos el mensaje del Eterno debe ser clara, única y exclusivamente iluminado por la palabra. Hoy hay demasiados ministros, maestros, enseñando desde su propia perspectiva, oscureciendo el entendimiento de muchos. Hoy en día hay muchos sacerdotes, pastores, maestros, rabinos, presentando el mensaje con doctrinas humanas completamente alejados de la Torá. El sacerdote con nube en el ojo o catarata tampoco puede servir en el templo de Adonai. Y el próximo impedimento, las llagas supurando o ulcerosas. En hebreo, yalefet, de una raíz que tampoco se usa hoy día, pero significa algo que se adhiere o rascar, caspa o costra, un empeine, algo que parece una sarna. Y sabemos que las enfermedades de la piel, incluyendo la sará,
siempre nos hablan de pecado. Todo aquel que ande en transgresión de la Torá o pecado nunca va a poder ministrar en el templo del Eterno. Un sacerdote no puede padecer de sarna, ni tener empeine, ni tener ningún tipo de afección en su piel. Tampoco podrá servir en el templo de Adonai. Los testículos dañados, el próximo impedimento. Esperma, en griego, es semilla, lo que es en hebreo cera. Nos habla del fruto que nosotros debemos dar a través de la simiente que dejemos en la tierra. Alguien estéril es aquel que no tiene fruto para dar como simiente. Y esto nos habla espiritualmente de aquel creyente que no fructifica en el espíritu, ni tampoco muestra el fruto del Espíritu Santo en su vida, el Ruach HaKodesh. El punto culminante en la vida de un creyente en Yeshua, que llegue a fructificar, convirtiéndose en un pámpano, como él mismo lo dijo, en una rama en donde rebosen los frutos del Ruach, para que otros coman de ellos. Como él lo dice en Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi ave es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, todas esas personas que no presentan fruto van a ser cortados. El sacerdote no puede tener un testículo magullado. Esto habla de alguien castrado, que no da fruto, incapaz de reproducirse espiritualmente, tampoco tiene carácter. Un hombre con los testículos magullados es una persona sin carácter, no tiene autoridad y hace lo que la esposa, los jefes, los amigos, los líderes le piden que haga. Esta persona jamás servirá como líder. Es manipulable. Y no estoy hablando de que no debemos seguir instrucciones. No, amados, eso no es lo que estoy diciendo. Hablo de aquel que hace todo lo que se le pide, sea bueno o malo, para agradar a los demás. Deuteronomio 23:1 nos da una clave muy importante. Dice que el sacerdote solo debe ser guiado por la Torá, por el Eterno. O sea, ningún sacerdote con defecto físico puede servir en el tabernáculo o en el templo. Esto significa que el Eterno nos está llamando a perfección y no porque nosotros vamos a ser perfectos en nosotros mismos, no. Es que la palabra nos va perfeccionando. Por eso la escritura dice que nosotros vamos caminando hacia la estatura del varón perfecto. El Eterno, hermanos, póngalo por favor en su corazón y en su mente. No está en contra de los discapacitados. Jamás. Pero el que le sirve, primeramente tiene que ser santo, separado, y no puede tener ninguna de estas condiciones. Recordemos que lo físico no está hablando de algo espiritual y hoy lo pudimos ver. La limitación aquí establecida es sobre el servicio en el santuario. Hermanos, ¿cuántos hay hoy en un altar enseñando, ministrando? Y yo sé que usted ha podido identificar varias de las cosas que hemos estado analizando esta noche aquí. Lamentable, triste, pero nosotros tenemos que preocuparnos por sacar la viga de nuestro ojo,
por buscar cada día más santidad, purificarnos. Si debemos retirarnos un poco, hacerlo, no alejándonos de la congregación, no, sino para buscar un poco más la presencia del Eterno y hacer los cambios que debemos hacer. Al principio del estudio les mencioné que siempre la Escritura dice que cuando una persona se impurificaba, debía esperar hasta el atardecer para hacer un mikveh y entonces era declarado limpio. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra aquí? ¿Por qué es tan importante entender Levítico 22:7? Cuando el sol se ponga será limpio y entonces comerá de las cosas sagradas porque son su alimento. Esto lo vamos a estudiar bien en la próxima porción. Pero hoy quiero dejarlos con esto y ya con esto vamos a terminar. No es el agua del mikveh en sí, hermanos, lo que purificaba a la persona, sino una combinación de la acción de entrar en esas aguas vivas y el tiempo marcado por el sol. El simbolismo de la mikveh es la muerte y la resurrección. Y al atardecer se purifica la persona que se ha sumergido en el mikveh. Es una alusión al momento en el que Yeshua murió. Es en esa hora que Adonai declara puros a aquellos que previamente han bajado a la mikveh para purificarse. El tiempo de la tarde es muy importante en el plan de Adonai. Miremos esto. Por la tarde entró el pecado en el mundo, de acuerdo a Génesis 3:8. Por la tarde se tiene que sacrificar el cordero pascual, de acuerdo a Levítico 23:5. Por la tarde salió el pueblo de Egipto, de acuerdo a Deuteronomio 16:6. Por la tarde vino el maná del cielo y el pueblo supo que habían salido de Egipto, Éxodo 16:6. Por la tarde se sacrificaba el segundo cordero diario del sacrificio continuo, de acuerdo a Éxodo 29, del 39 al 43. Por la tarde, Yeshua entregó su espíritu, de acuerdo a Mateo 27, 46, 50. Por la tarde, se encendían las lámparas de la menorá en el templo, que eso lo vimos en esta porción. Éxodo 38 y 34, 36 también hablan de esto. Por la tarde, cayó fuego del cielo sobre el sacrificio de Elías en el monte Carmelo, de acuerdo a Primera de Reyes 18:36. Por la tarde hubo visitas angelicales, de acuerdo a Daniel 9:21 y a Hechos 10:9. Por la tarde vino la salvación a los samaritanos, de acuerdo a Juan 4:6. Y por la tarde, Yeshua, nuestro Mesías, regresará a la tierra, de acuerdo a Zacarías 14:7. Todas estas cosas, hermanos, muestran el plan de redención del Eterno para restaurar al mundo de la caída en el pecado que sucedió en la tarde. Como el pecado entró en el mundo por la tarde, Yeshua tuvo que morir por la tarde y regresará cuando anochezca en la tierra de Israel. Todo el plan, miren hermanos, nada de lo que hay en la escritura es al azar. Todo el plan de salvación gira en torno a las horas entre el mediodía hasta la puesta del sol. Y es por eso que una persona se purifica en esa hora, porque se está conectando espiritualmente con la redención que vino a través de Yeshua, el Mesías. Y como mencionamos al inicio, inicia un nuevo día. Hay una muerte, muere un día y nace otro día, confirmando lo que dice la Escritura, que nuevas son sus misericordias cada mañana y grande es su fidelidad. Shabbat Shalom, amados hermanos. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición como lo fue para mí. Espero que tengan un tiempo maravilloso y que este sea un Shabbat
en donde la presencia del Eterno esté con cada uno de ustedes. Shalom. Shalom, shalom.